Hola a todos, primero que nada, bienvenidos a este Congreso de Educación Sexual impartido por Carmen Treviño y su servidora Daniela Cabri. En este congreso les vamos a mencionar los aspectos más importantes acerca de la sexualidad humana. Por ejemplo, los aspectos ideológicos, sociales, culturales, biológicos, psicológicos, entre muchos otros. Mi compañera Carmen empezará explicando qué es la sexualidad. Bueno, principalmente debemos saber que la sexualidad engloba una serie de condiciones, ya sean culturales, atómicas, sociales, fisiológicas, emocionales y afectivas. Eh, También tiene que ver con lo relacionado al sexo, género, identidad de orientación sexual, que caracteriza de manera decisiva las fases del ser humano y su desarrollo. Esto quiere decir que la sexualidad no es simplemente el acto del sexo, sino también todo lo que implica la persona en muchos otros aspectos en su vida. Eh, Encontramos un mapa, si quieres, Gabriel, pásale a la siguiente. Eh, en este podemos encontrar lo que lo que engloba los cuatro conceptos que consideramos más importantes de la sexualidad, que son la reproductividad, el género, la vinculación afectiva y el erotismo. Por reproductividad nos referimos a, si quieres pasar a la siguiente, nos referimos a nuestra sexualidad en su estado de naturaleza reproductiva. Y no solamente nos referimos al aspecto de reproducirnos como seres humanos, sino a ser personas productivas. Este, y bueno, la próxima sería lo que es el género, que en esta es lo que es como nos concebimos nosotros biológicamente, ya sea como hombre o como mujer, y pues también está muy influenciada por el contexto social en el que vivimos. Después nos referimos a lo que es el erotismo. El erotismo es aquella potencialidad que tenemos como seres humanos de lograr experimentar el placer de diferentes maneras sexuales o como nosotros lo preferamos. Y por último, y más relevante, por así decirlo, es el amor, que es aquella capacidad en la cual es que un vínculo afectivo que tenemos con la otra persona, lo definimos como un vínculo positivo y que nos trae buenas emociones y experiencias. Y gracias a este vínculo es con el cual decidimos eh, con quién y con cómo vivir nuestra sexualidad. Ok, ahora les voy a hablar un poco acerca de dos términos también muy importantes sobre el género, que el primero es el género asignado, que es el anuncio que primeramente se le hace el médico a los padres y posteriormente ellos se lo hacen a la sociedad, que es cuando el médico les dice que el bebé es niño o es niña. Basado en la observación de la última variable biológica, que son los genitales externos, y la identidad de género, que es la aceptación que tiene el individuo hacia esa asignación en la que no tuvo ninguna participación y que se desarrolla con el paso de los años, a través del descubrimiento de su propia sexualidad. Y el otro término es la orientación sexual. Es la orientación sexual. Este, que se refiere a la preferencia que una persona tiene hacia el contacto erótico con otra persona, ya sea del sexo opuesto, que se le llama heterosexual, del mismo sexo, que es homosexual, o de manera indistinta, que es bisexual o ambisexual. También ha sido llamada preferencia sexual, ya que se trata de una elección consciente y voluntaria del deseo, mientras que la palabra orientación sugiere que responde más a una situación involuntaria. Ahora les voy a comentar un poco acerca de algunos de los órganos sexuales masculinos. El primero del que les voy a hablar es el pene, que es un órgano externo con doble función. Por un lado, cuando está en estado de flacidez, sirve para conducir la orina a través de la uretra, desde la vejiga hacia el exterior. Y por el otro lado, cuando se encuentra en estado de erección, puede penetrar en la vagina durante el coito y transportar el semen hacia el exterior, que se le llama eyaculación. También desempeña funciones importantes en el placer sexual, la reproducción y la eliminación de desechos. El que sigue, del que les voy a hablar, es el escroto, que es una bolsa constituida de varias capas situadas cerca de la base del pene. Está compuesto de músculo y piel que durante la pubertad toma una coloración más oscura que la del resto del cuerpo, y este se va cubriendo de vello. Ahora les voy a hablar un poco acerca de los testículos, que estos cumplen dos funciones muy importantes, que la primera es la producción de espermatozoides y la producción de hormonas llamadas andrógenos, de las cuales a la más importante se le llama testosterona.
Esta hormona es la responsable de la aparición y mantenimiento de lo que son los cambios físicos o características sexuales secundarias que aparecen en la pubertad. Las siguientes son los tubos seminíferos, que son conductos que se encuentran en los compartimentos de los dos testículos. Dentro de ellos se lleva a cabo la espermatogénesis, que es la producción constante de espermatozoides. Y ya por último les voy a hablar acerca de la próstata, que este es un órgano de forma triangular que se encuentra situado sobre la parte inferior de la vejiga. Su principal función es el producir el líquido prostático, que este es un líquido lechoso con un olor muy característico que contiene varias proteínas, como por ejemplo el calcio, el colesterol, el ácido cítrico y alguna que otra enzima. Muy bien, yo les voy a hablar acerca de los órganos sexuales femeninos. Estos se dividen en dos, sean los órganos externos y los internos. La principal que les quiero mostrar el día de hoy es la vulva, que muchas veces se equivocan y le llaman vagina, pero en realidad es llamada la vulva, la vagina es otra parte. Y bueno, la vulva tiene diferentes partes, como podemos ver en la imagen que se representa. Tenemos lo que es el glande de clítoris, las glándulas parauterales, los labios externos, el hitorito vaginal, las glándulas para lubricar, labios internos, meatur urinario y el capuchón del clítoris. Como podemos ver, todas estas tienen diferentes funciones y vamos a empezar, por ejemplo, con el clítoris. El clítoris, la finalidad es que con todas las terminaciones, si quieres regresar a bueno, sí, está bien, voy al clítoris. Este es realmente cómo se ve el clítoris. Normalmente se cree que el clítoris es solamente un pequeño punto, pero en realidad es más grande ya que está detrás de la vulva porque tiene una protección. Y como podemos ver, aquí están todas las partes del clítoris. Está lo que es el tallo, el capuchón del clítoris, el cuerpo cavernoso, la raíz y los bulbos basilares. Ahora, el clítoris tiene como función principal el placer a través de diferentes terminaciones nerviosas, lo cual es muy interesante, ya que muchas veces se cree que solamente eh, se puede trabajar con el clítoris por fuera, pero realmente también trabaja mucho por medio de la penetración debido a la forma que tiene y por los dos, ya vemos lo que son las raíces y los bulbos vestibulares. Es así como funciona la lubricación, la excitación por medio del clítoris. Ahora vamos a pasar, si quieres podemos regresar a lo que es la vulva para explicarles un poquito más a fondo lo que es los labios mayores y los labios menores. Los labios mayores son aquellas glándulas que empiezan a secretar sudor, que se llaman sudopinas y grasas en las que en la pubertad y poseen una gran sensibilidad. Los labios menores son dos pliegues de la piel que rodean el orificio vaginal y el meuto urinario y terminan formando lo que llamamos el capuchón de clítoris. Estos pliegues crecen en la pubertad y cuentan con un tejido eréctil que les permite aumentar el volumen durante la excitación sexual. Después pasamos por lo que es la abertura vaginal. Está ubicado debajo de la abertura uteral y se encuentra parcialmente cerrada en el tejido delgado conocido como el himen. El himen muchas veces se confunde que es esta parte en la que cuando la mujer pierde su virginidad se rompe, pero hay muchas otras maneras en las que puede llegar a romper y al momento en que se rompe, normalmente provoca cierto sangrado en la mujer. Ok, ahora vamos a pasar por lo que son los órganos internos y ahora sí nos vamos a lo que es la vagina. La vagina, este es un órgano, si quieres, déjalo en la última para que veamos. En la última podemos ver un poquito más todo, todas las áreas de los órganos sexuales femeninos y aquí podemos ver lo que es la vagina. Y bueno, este es un órgano hecho de tejido muy elástico y con paredes que están adheridas como si fueran un globo desinflado, como podemos ver de hecho en la imagen, se ve bastante claro. Esta, durante la excitación, tiene cierta cantidad de líquido que proviene de la sangre y atraviesa paredes vaginales, produciendo lo que conocemos como la lubricación vaginal, lo cual permite que el momento de la penetración no sea doloroso y sea más placentero.
La vagina también es un conducto por donde sale el sangrado del útero durante lo que es la menstruación. Ok, ahora les voy a explicar un poco acerca de cómo fue cambiando la sexualidad humana a lo largo de los años. Voy a empezar hablándoles de cómo era en la antigüedad. Y primero voy a empezarles a hablar acerca de la prehistoria, que en esta época la sexualidad se basaba más que todo en una manera de lograr preservar las especies tanto animales como humanas. Por eso se veía también una gran promiscuidad en esta época. Ahora pasamos a la sociedad babilónica, que esta fue en los años 612 a 539 a.C. En esta se presentaba una monogamia estricta. La mujer era más visto como un objeto sexual y un vientre más. Y si éste llegaba a realizar adulterio, se le castigaba muy duramente. Lo contrario sucede con el hombre, que éste podía realizar adulterio hasta con varias concubinas. Después pasamos a la cultura egipcia, que es en los años 30 a.C. a 641 después de Cristo. En esta cultura era bien visto el casamiento entre hermanos, que se le llama en sí el incesto, y al hombre como un ritual de iniciación para una vida sexual se le hacía lo que es la circuncisión. Después, en la cultura griega, se creía que las esposas eran como unas criaturas pequeñas cuya función era solamente tener hijos, por lo cual su vida estaba muy relegada. La homosexualidad estaba permitida entre los hombres y la educación sexual era muy abierta. Y por último pasamos a lo que son los romanos, que en esta época eran más puritanos. En Roma no había orgías y en el Satiricón, que es una novela satírica escrita en latín, no se describe lo que se hacía, sino lo que no debía hacerse. Solo se podían hacer el amor a oscuras y las mujeres solo se podían ver desnudas frente a un espejo en los baños. Había 3 horrores supremos para un romano, que el primero era acostarse con su hermana o su hermano, que este se le llama incesto, acostarse con un vestal, que un vestal es una doncella de la antigua Roma consagrada al culto de la diosa Vesta, y por último el hacerse sodomizar. En las relaciones homosexuales estaba mal considerado el recibir, el esclavo era el que recibía, era todo como un acto de dominación. Tampoco era bien considerado que un hombre corriera tras las mujeres. Si esto pasaba, se le juzgaba como que tenía un carácter débil y el placer de la mujer también era muy mal visto. Y después pasamos a la sexualidad en la edad moderna. Les voy a hablar un poco también de esta para que vean cómo fue el cambio de la sexualidad humana a través de los años. Y empezamos con el año 1700 a 1899, que aquí se hace ya la aparición en escenas las sexualidades periféricas, que estas son la homosexualidad, la sexualidad infantil y el onanismo. Ya no se trataba solo como de reprimir o de controlar la sexualidad, porque la masturbación también se encontraba inapropiada. Se le consideraba como un desorden orgánico, la religión daba una gran importancia a la familia y se tenía entendido que el sexo era una necesidad, pero aún así no se les daba, no se le podía disfrutar, perdón. Ahora pasamos al año 1974, donde la Asociación Psiquiátrica Americana eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades de su manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Después pasamos al año 2000, donde se presenta la liberación de la mujer y una igualdad de género. La sociedad empieza a entender mejor todo lo necesario sobre lo que es la sexualidad humana. Y por último, en el año 2010, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que son válidas las reformas realizadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que en esta permiten ya el matrimonio entre personas del mismo sexo y también lo que es la adopción de menores por parte de ellos. Muy bien. Yo, sí, ya, muchas gracias. Sí. Eso es todo, gracias.